Si usas Adobe Animate para crear tus animaciones, este video es para ti. Hola, soy Fito, y en este tutorial te enseñaré 5 trucos para Adobe Animate. Quizás deseas tener un mejor acabado en tus dibujos y quieres dibujar sombras, pero que queden por detrás del trazo, pero por delante del relleno. Y por más que lo intentas, te resulta muy laborioso y complicado tener un buen resultado. Pues usando este tip lo harás muy rápido. Primero, con la herramienta cuentagotas, seleccione color, y con el panel color, oscurece el color. Luego con la herramienta selección, seleccione color, y luego con la herramienta pincel clásico, cambie el modo de pintar a pintar selección. Así, cuando dibujes las sombras, estas solo pintarán sobre color seleccionado. Recuerda que este tip lo puedes usar tanto para pintar sombras como luces. El anterior tip nos permite dibujar sombras y luces, pero quizás no tengas todo el tiempo que esto implicaría dibujar en cada uno de los frames. Con esta técnica lograrás añadirlas de una manera fácil, rápida y sin importar la duración de la animación. Primero, tu animación debe estar dentro de un símbolo. Recuerda que para convertir un dibujo a símbolo, primero lo seleccionas y luego con la tecla F8 lo conviertes a símbolo gráfico. Luego duplica la capa de tu animación y manteniéndola seleccionada, en propiedades de fotograma cambia el modo de fusión a superponer. Y en filtros añade sombra. Y cambia el color blanco y calidad a alta. Y activa las casillas de extractor y sombra interior. Y juega con los valores de desenfoque, distancia e intensidad hasta que estés satisfecho con el resultado. Esta configuración te servirá para luces. Y para sombras, repites el proceso en otra capa duplicada, pero el modo de fusión lo cambias a oscurecer, y el color de sombra lo mantienes en negro. Finalmente la distancia la colocas igual que las luces pero en negativo. Es decir, que si por ejemplo las luces están en 14, las sombras estarán en menos 14. También juega con los demás valores hasta que estés satisfecho con el resultado. Para la mayoría de proyectos animados necesitaremos en algún momento crear ciclos de caminata. Y gracias a las últimas versiones de Adobe Animate, podemos insertar ciclos de caminata a nuestros personajes. Para ello, primero debemos de tener en cuenta que esta función solo servirá en personajes que tengan las mismas proporciones y estructura de la plantilla de Animate. Esta la encontraremos en el panel Activos, dentro de la categoría Caracteres, Plataforma. Aquí encontrarás algunas opciones de caminata. Al seleccionar una, verás la estructura que necesitaremos para que funcione. Como consejo, puedes tomar un screenshot de esta y luego dibujarla por una capa superior, bajando la opacidad de la capa dentro de sus propiedades de capa para que podamos dibujar por encima con facilidad. También debemos dibujar parte por parte y luego seleccionar cada una de ellas y convertirlas en símbolos gráficos con la tecla F8. Y con la herramienta Transformación Libre, reubicaremos a los puntos de anclaje de cada una de las partes. Finalmente ordenaremos a cada una de las partes, seleccionando el símbolo y con clic derecho en Ordenar elegiremos llevar hacia adelante o atrás según sea el caso. Una vez hayas terminado la estructura de tu personaje, regresamos a la asignación de Rig en Activos y seleccionas parte a parte, y luego seleccionas la respectiva parte en tu personaje. Cuando el rig aparece en verde, Animate nos está indicando que la parte ya está vinculada al rig. Al terminar la asignación hacemos clic en Aplicar esqueleto, y la animación de ciclo de caminata se habrá creado en la línea de tiempo. Si estás entrando en el mundo de la animación cuadro a cuadro, debes haberte dado cuenta que es difícil mantener las proporciones de tu personaje cuando éste gira o se mueve. Por lo que te sugiero es que antes de empezar tu animación primero dibujes la ficha de tu personaje, con las principales vistas que son la frontal, 3/4, perfil y espalda. Y si deseas tener la ficha completa, añade las vistas de 3/4 de espalda y vistas superiores. Estas son opcionales. Luego agrupa cada una de ellas y seleccionándola y presionando Ctrl G quedarán agrupadas.
Enseguida selecciona todos los dibujos y conviértelo en un símbolo gráfico. Y si lo deseas, los distribuyes en keyframes, seleccionando a todas las vistas y con clic derecho buscas Distribuir en fotogramas claves. Y con ayuda del papel cebolla, reubicas a todas las vistas para que queden en el mismo lugar. Finalmente, regresa al escenario, seleccionas tu símbolo y en sus propiedades de objeto, seleccionas Reproducción de único fotograma. Ahora que ya tienes lista la ficha de tu personaje, a la capa la conviertes en una capa guía, dentro de sus propiedades de capa, para que esta capa no se renderice y solo sea visible en el proyecto. Esta capa te servirá como guía cada vez que tu personaje gire y sea más fácil el proceso de animación frame a frame. Quizás no conoces el efecto Parallax. Este consiste que cuando se mueve la cámara, el fondo se mueve a distinta velocidad que nuestra animación principal, dando la sensación de profundidad. Así los objetos que están más cerca de la cámara se mueven más rápido, y cuanto más lejos de la cámara están, estos se moverán mucho más lento. Para hacerlo debemos tener separados los planos de nuestro fondo en capas separadas. Cuantos más planos hagamos, mejor será el resultado. Luego buscarás el panel Profundidad, e irás seleccionando cada plano y separándolo o alejándolo de la cámara. De esta forma, cuando hagamos una animación de cámara o movamos la cámara, el fondo dará la impresión de profundidad. ¿Conocías alguno de estos tips o conoces otros consejos para Animate? Por favor, te invito a que lo escribas en la caja de comentarios. Recuerda que con mi curso Adobe Animate desde cero aprenderás desde lo más básico hasta lograr dominar el programa. También quiero agradecer a los miembros del canal por formar parte de la comunidad. Si quieres ser uno de ellos y así acceder a cursos y videos exclusivos, haz clic en el botón Unirme. Por favor, apóyame dándole like al video, compartiendo con tus amigos y sobre todo suscribiéndote si todavía no lo estás. Cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.